Muy buenas noches, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor. 19 horas en punto y van a comenzar hoy día la clase de hoy día, martes 3 de agosto. Lenguaje y comunicación, estamos aquí en la sala virtual del primer nivel medio B de la jornada nocturna. Tengo un problema con la camarita, así que no puedo activarla, pero ahí vamos a dejarla. Igual estoy con ustedes, ¿eh? Bueno, a prepararse porque vamos a ver, a continuar la línea anterior de de la semana pasada. Estuvimos viendo ahí los textos noticiosos, sus partes, su estructura, y hoy día vamos a profundizar en ello y les voy a presentar el nuevo material que está listo para que puedan acceder a él mediante descarga directa a través de Drive, o bien pueden ir a buscarlo al colegio este jueves y este viernes de 9 a 13 horas, porque está avisado ahí, este jueves y este viernes se va a entregar material impreso de estudio, guías de todas las asignaturas y además de eso también se va a entregar canastas de alimentación. 100 canastas de la alimentación de la JUNAEP están ahí disponibles por orden de llegada, así que ir tempranito, ojalá. Pues bien, vamos a abrir el modo de presentación para que vean ustedes la pantalla completa, porque les voy a mostrar nuevamente el procedimiento que ustedes ya algunos conocen, pero de todas maneras lo voy a hacer otra vez, que es acceder desde Facebook hasta la guía de aprendizaje que está cargada ahora para descarga directa. Así que ahí les voy a mostrar en pantalla el sitio oficial de Facebook de nuestro colegio, la fanpage que está en facebook.com/Luis Molbrianes Valdivia. ¿Lo están viendo? Ahí sí. Independiente que tengas iniciada sesión o que tengas o no cuenta de Facebook, esto está de acceso liberado, así que simplemente bastará con acceder a esta dirección, Luis Molbrianes Valdivia, y tocar o hacer clic sobre la foto de portada. Vamos acá a la descripción de esto y está el enlace aquí para ingresar a nuestro banco de guías. Ingresamos, estamos aquí y vamos a primer nivel medio, como es costumbre. Vamos al primer nivel medio B, que es el curso que estamos en este momento. Lenguaje, que es la primera carpeta. Y fíjense que aquí ya puse la sexta guía del año. La sexta guía del año, pero que también para ustedes viene siendo la primera entrega del segundo semestre. Así le van a llamar cuando vayan a buscarla los que van al colegio. Le van a llamar la primera entrega del segundo semestre. Yo le puse ahí la número 6 porque quiero seguir la secuencia de la anterior. La quinta es la última que hicimos el semestre pasado. Y ahora vamos en la sexta guía. Así que la voy a abrir para que la vean. Ahí está. Está listo este material, fue creado durante el fin de semana, así que subido a los servidores también el día lunes, si no me equivoco. Ahí vamos a verlo. Está subido el 27 de julio. 27 de julio yo subí este material para que lo tengan disponible ustedes. Voy a abrirlo así de forma externa porque quiero que se pueda ampliar y todos hacerle zoom para que se vea mejor. Así que ahora a prepararse porque ya está abierto el documento. En esta ocasión tengo que contarles que hice una pequeña modificación que refiere a este campo que está acá arriba. Dice, esta guía pertenece a, y le puse un espacio para que usted pueda escribir su nombre, el curso primer nivel medio y agregar ahí la letra del curso. Llegó alguien más, vamos a darle el paso para que ingrese a la sala. Ahí está Andrés Aborto. Ya, entonces, este campo que está arriba va a aparecer ahora en todas las páginas. Si nos vamos a la segunda página, vuelve a aparecer esto. ¿Por qué? Porque ahora todas las páginas deben llevar tu nombre y tu curso. Y esto para evitar confusiones, para evitar pérdidas o que se cambie alguna cosa con otra, porque todas las páginas deben llevar identificada el nombre de la persona que va a entregar su tarea. Así, cuando me envíes una fotografía de una tarea en específico o de una página de la guía,
recuerda siempre poner tu nombre y tu curso, ¿ya? En este segundo semestre volvemos con todo, ¿ya? Seguimos la línea anterior y aquí está el título que dice Textos noticiosos bajo la lupa, elementos estructurales y ejercicios prácticos para esta asignatura. Lo primero que voy a mostrarles acá es lo que sale al lado derecho, que es lo que tenemos ahí en pantalla. ¿Qué se ve en pantalla? Diario Austral. El diario Austral específicamente, ¿verdad? Y arriba dice, bueno, esta edición es de la semana pasada, no tiene mucho de que salió. Y arriba dice, residentes de Villa Los Leones denuncian ola de robos y piden más seguridad en su sector. ¿Mm? Está pasando esto en una villa de nuestro Valdivia que están entrando ahí los antisociales a robar las casas, así que están pidiendo más vigilancia. Pero hay otro titular que viene más abajo que está con mucho más, con mucho más, con mucho más destacado ahí en la portada del Diario Austral y dice, directores de colegios que regresaron a clases recomiendan medidas, ¿no? Porque se está volviendo a clases presenciales. Ahora, pregunta, ¿usted quiere o no quiere volver a clases presenciales? ¿Quieren volver, chicos, o no? Yo no. Usted no, está bien, ¿sí? Es decisión personal. Tampoco va a ser obligatorio. Eso tiene que quedar muy claro que no se va a obligar a nadie a regresar a las clases presenciales. Además, yo fui la semana pasada al colegio en mi turno ético que me toca siempre los días miércoles y fui a revisar mi sala a ver cómo estaba porque hace tiempo que no la veía y ahora está delimitada, demarcada con cintas ahí, ¿cierto? Para que solamente puedan acceder un máximo de 12 personas en el caso que volvamos a presenciales. 12 personas máximo, más el profesor, 13 seríamos dentro de la sala. No los 35, 40 que habían antes cuando estaba llena la sala, me acuerdo. Ahora va a haber distancia interpersonal. Pero obviamente para regresar a clases presenciales tenemos que tener condiciones ultra mega seguras. ¿M? Por lo tanto, todavía no ha dado el colegio oficialmente el visto bueno para poder regresar a la presencialidad. Estamos ciñéndonos al protocolo COVID para poder ordenar cómo es, cómo va a ser, pero no se sabe todavía oficialmente cuándo regresaremos a presenciales. Les dije lo mismo la semana pasada, que en caso de que volviésemos, vamos a combinar lo que se aprende a través de la clase a distancia con lo que se aprende a través de la clase presencial. Por lo tanto, el método que usted escoja, uno u otro, da igual porque va a ser siempre el mismo contenido, la misma habilidad a la que está aprendiendo. ¿M? Eso para que entendamos que no porque los que no vayan a ir a las presenciales van a quedar perdidos, siempre va a estar la misma línea de contenidos, al menos en esta asignatura. Pero ese es otro tema. Recuerden, mientras no se dé el visto bueno ni se publique oficialmente, nuestro colegio aún no ha regresado a las presenciales y nos mantenemos en esta línea de las clases a distancia. Así que es lo más seguro por el momento. Esa es la idea. Pues bien, a todo esto, el primer párrafo que estamos viendo aquí en pantalla, que voy a pedir que alguien lo lea, les tengo que contar que no lo puede, si ustedes lo buscan en Google, si lo buscan en Google, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque lo he redactado yo mismo. ¿No? Yo mismo me he encargado de hacer este párrafo, esta primera página, para introducir el tema que estamos viendo y lo he hecho para que sea un material totalmente inédito, ¿ah? Original, no copiado de internet. Ahí está hecho por mí mismo. Así que le voy a pedir que alguien, de cualquiera de ustedes, por favor, de los que están Yo, presentes, profesor. eso, pueda leer el primer párrafo. Adelante. Dice texto noticioso. ¿Eso lo leo todo? ¿O el puro texto nomás? Solo el párrafo porque ya se vio el título. Ah, ya. Con la actual masificación de la prensa escrita a través de medidas digitales, podemos contar con una amplia gama de coloridos diseños atractivos para el lector y todo un clic de distancia. Pero en sus inicios, las imprentas solo permitían producir periódicos y diarios con textos en blanco y negro. Enterarse del acontecer nacional e internacional era una tarea titánica para las personas del siglo XIX, pero ahora toda la información se encuentra disponible en la Internet. No hay excusas para no leer un buen libro, un buen diario. Eso es. Un buen diario, dice ahí, un buen diario.
Lo que está diciendo este párrafo, para hacerlo, para sintetizarlo, la idea, ¿m? A todo esto los que están presentes son, a ver, aquí lo estoy viendo, Elena Arismendi, Lilian Valdebenito, Víctor Gallardo, Pascual Carrillo y Andrés Aburto. Están presentes aquí en la clase de hoy. 5 personas, que no se me olvide para ingresarles en la asistencia, ¿no? Obviamente tienen que participar, sí, porque si no, entramos a la clase, quedamos con la cámara apagada, pero no sabemos si estamos o no, eso no es presencia presente. Bueno, en el párrafo que acaba de leer Elena, para decirlo de manera sintética, está diciendo que esto que vemos acá, al lado derecho, ese tipo de diarios, lo hemos logrado actualmente gracias a la tecnología disponible. Antes, cuando nació el primer periódico, y van a ver ustedes que fue más o menos en el año 1800 y algo, al menos en Chile, en 1813, ¿m? Los diarios eran muy distintos a lo que vemos ahora. Vamos a ver un ejemplo. Voy a bajar a la siguiente página porque ahí está un dato importante. Miren, si alguien les pregunta cuál fue el primer periódico, el primer diario de Chile, ustedes contesten de inmediato. Ahí está la respuesta. La Aurora de Chile. Así se llamaba el primer periódico de nuestro país. Y fíjense, ahí sale la fecha de del primer número 1. Dice, jueves 13 de febrero de 1812, bastante atrás. Y así se imprimían los diarios antes. Solamente había letras, solamente había texto. Era muy aburrido leer el periódico, pero a la gente le gustaba, porque no había imágenes, nada de eso, ni solamente texto, ¿eh? ¿Por qué? Porque la imprenta tenía esa limitación. El 13 de febrero de 1812 se publicó el primer periódico chileno llamado La Aurora de Chile. Y le voy a poner un poco el contexto. Tenemos que recordar que nuestro país celebra las fiestas patrias, y vaya que se acercan de a poco, este 18 de septiembre. Específicamente el 18 de septiembre de 1810 se firmó la primera o se conformó la primera Junta Nacional de Gobierno. No quiere decir que Chile haya sido independiente esa fecha. Ahí una discusión con los historiadores que no estamos celebrando la fecha correcta del aniversario patrio. Es decir, el 18 de septiembre de 1810 se realizó la primera Junta Nacional de Gobierno. Fue el primer atisbo de independencia. No así 8 años después, específicamente en febrero de 1818, ahí se firmó la Carta de Independencia. Ahí recién Chile fue libre, fue una nación independiente, en 1818 y en febrero. Así que deberíamos estar celebrando las fiestas patrias en el mes de febrero, en el verano, pero no en septiembre. Pero aún así se conserva la tradición porque fue la primera Junta Nacional de Gobierno. Por eso, esto lo quise decir, ¿por qué? Porque hay que entrar en contexto. Aquí dice que el primer periódico se publicó el 13 de febrero de 1812, específicamente entonces 2 años después de la primera Junta Nacional de Gobierno. Es decir, Chile quería ser independiente y para eso también tenía que tener su propio diario. Y ese fue el primero, La Aurora de Chile. Y como ustedes ven en la pantalla, solamente se trataba de texto. Si regresamos al modelo anterior, al que tenemos del diario Austral, fíjense, la diferencia es notable. Tenemos ahora colores, tipos de letras diferentes, incluso pueden aparecer fotografías. Entonces, lo que dice este párrafo que acaba de leer Elena, está mencionando que antes las limitaciones de la tecnología hacían que los diarios fueran solamente escritos en texto, pero ahora contamos con la tecnología necesaria para incluir las figuras. ¿Mm? Entonces, enterarse del acontecer nacional e internacional era una tarea titánica para las personas del siglo XIX, porque era difícil conseguir los periódicos. Pero ahora toda la información se encuentra disponible incluso no solamente en papel, sino que también está a través de la Internet. ¿Quién no ha revisado algún diario, algún periódico de los que están publicados en la red? Entonces no hay excusas para no leer un diario. Ahora, informarnos de lo que pasa en el mundo, sigo leyendo acá abajo, más que nada es una responsabilidad social. Esto es importante considerarlo. Cuando dice que es una responsabilidad social, es porque está diciendo algo parecido a lo que decía el locutor de la radio Bio Bio antes. No sé si alguien escuchaba alguna vez la radio Bio Bio, que había un locutor que decía, el hombre que no está informado no tiene derecho a opinión. Y claro que es verdad. Si uno no está informado, no puede opinar de lo que no sabe. Hay mucha gente que está opinando hoy en día de lo que no tiene idea que es. Entonces, cuidado con ello.
infórmese primero y luego opine. ¿No? Le da más autoridad también a su discurso informarse primero de lo que va a opinar. Pues bien, ya que nos permite, ¿por qué informarnos es importante? Porque nos permite tener una opinión propia de lo que pasa, no simplemente contagiarnos con lo que dice otra persona. La idea es que nosotros formemos nuestra propia opinión de lo que estamos viendo en el acontecer nacional, y para eso hay que ver lo que está en la prensa y mantenernos actualizados con los acontecimientos que enfrenta la humanidad en su diario vivir. Hay que saber lo que está pasando. Mi abuela decía, tenía un dicho un refrán muy característico de ella. Ella decía algo así como, tienes que saber dónde estás parado. Claro, mi abuela, que en paz descanse, ya no está con nosotros, ella decía siempre eso, tienes que saber dónde estás parado. Claro, hay que saber informarse de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país y también en el mundo, ¿por qué no decirlo? Por eso es importante, sigo leyendo aquí, que te familiarices con las noticias, no solo a través de la radio o de la televisión, sino también mediante la prensa escrita. Toda la gente, hay gente que es cómoda, le gusta solamente ver las noticias en la tele, o a veces que escucharlas en la radio. Pero ¿cuántos de nosotros estamos leyendo un diario? Es distinto. ¿Y por qué es importante leer un diario? Porque no todo lo que está en la televisión es verdad, no todo lo que sale en la radio también es verdad, también hay que someterlo a la prueba de la blancura. Y además, las últimas tres líneas de este párrafo dan la clave de por qué hay que leer más diarios. ¿Por qué? Porque ayudará a mejorar tus habilidades de redacción, aprenderás a escribir mejor, a tener buena ortografía y por sobre todo a comprender lo que lees y someter la información a la prueba de la blancura. Alguien me dice, siempre me hacen esta pregunta, profe, ¿qué puedo hacer para mejorar mi ortografía? Yo escribo súper mal. Yo la única cosa que le digo, no hay recetas mágicas, lo único que tiene que hacer es leer más. ¿Cuánto estás leyendo? Poco, profe. Pues bien, hay que empezar a leer más si quieres mejorar tu forma de escribir. Y leer diarios también hace muy bien. Vamos a la noticia entonces. La noticia es un texto que vamos a analizar siguiendo la línea anterior, porque yo les dejé la semana pasada una tarea donde tenían que completar los titulares de unos fragmentos de noticias que están en el libro rojo que sale ahí abajo a la derecha. Este libro del Mineduc, el primer tomo de 6, que se llama Comunicando lo que somos. Para llegar a redactar una buena noticia, ejercicio que te propondremos que hagan más adelante, debemos conocer primero qué es una noticia y cuál es su estructura esencial. Una noticia es un relato o escrito sobre un hecho actual. ¿No? No se puede escribir de algo de 30 años atrás, hay que escribir sobre algo actual. Y además que sea de interés público, que le interese a toda la gente o a la gran mayoría. Y esto está difundido a través de los diversos medios de comunicación social. Ya tenemos la prensa, la radio, la televisión y la internet. Qué importante es la internet, entre otros medios más que hay. Es la narración de los acontecimientos novedosos que interesan al mayor número de lectores con o sin conexión a dichos sucesos. Esto es muy importante de saber porque cuando estamos hablando de que haya conexión a los sucesos, significa lo siguiente. Hay veces que van a pasar noticias en nuestra propia ciudad y ahí tenemos conexión con los hechos porque sabemos que es nuestra ciudad, sabemos más o menos en qué sector puede ocurrir, entonces tenemos conexión con lo local. Pero a veces podemos estar leyendo una noticia de que ocurrió en otra parte del mundo y ahí no tenemos conexión porque no vivimos en ese lugar, pero la noticia misma nos conecta con ese hecho noticioso. Según el periodista y escritor español Alex Grigelmo, la noticia en estado puro viene dada siempre por un acontecimiento, atención aquí, sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y sobre todo reciente. Miren lo que dice Alex Grigelmo, muy acertada su descripción. La noticia tiene que ser sorprendente, estremecedora, paradójica o trascendental y sobre todo reciente. Se tiene que hablar de la actualidad. Esa es la clave de una buena noticia. No voy a entrar en detalles porque la semana pasada vimos esto, pero fíjense aquí está el texto noticioso al deshuesadero, así le puse a este apartado, porque tal como puedes apreciar en la página 15 de ese libro, Comunicando lo que somos, el libro rojo de lenguaje, ahí la guía número 1 del Mineduc, ya vimos que la noticia tiene al menos 4 partes. Tiene un título y este título contiene 3 subpartes que son el epígrafe, el titular y la bajada.
voy a hacer una pausa aquí para mostrarles lo que estoy diciendo, porque acá está. Aquí tengo los 6 módulos, fíjense, ahí está. Vamos a la página 15 de este módulo y nos vamos a dar cuenta que dice lo mismo que está en esta guía nueva. Entonces, acá, 15. Ahí está 14, acá está la 15. Va desfasado uno porque, miren, de esto está hablando lo que dice mi guía, la nueva que le he entregado a ustedes, que el título de una noticia no es lo mismo que el titular, porque el titular está dentro del título. Repito, el título se compone de 3 partes: epígrafe, titular y bajada. Por lo tanto, título y titular no son la misma cosa. Entonces, aquí dice que el título contiene epígrafe, titular y bajada. Después viene el lead o encabezado, donde se puede encontrar respuesta a las 5 preguntas del periodismo, las 5 preguntas clásicas del periodismo que vimos la semana pasada, que son las 5 W. ¿Por qué? Porque en inglés estas preguntas comienzan todas con W. El cuerpo de la noticia, donde se dan más detalles, y opcionalmente puede haber también fotos o infografías según sea el caso. Entonces, eso ya lo he dejado ahí porque ustedes ya saben que se encuentra en la guía de aprendizaje número 1 del Mineduc. No lo voy a volver a poner acá. Quería, por razones de espacio y de síntesis, solamente hacer un recordatorio que en ese libro de acá, recuerda que está la información de la que estoy haciendo referencia. Y nos pasamos directamente a otro apartado que son las principales características que debe tener una noticia en la prensa escrita. Voy a revisar rápidamente la asistencia, a ver quién más llegó acá. Alejandro Marinado está presente también, ¿verdad? Dígame, deme una señal, profe, estoy aquí. Sí, hola, buenas. Ahí está, muy buenas. Alejandro Marinado también, y se sumó Francisca Alarcón también, está presente. Cualquiera de ustedes, por favor, muchachos, lea los 3 principios que aparecen allí. Abra micrófono, atrévase nomás, no se preocupe si se equivoca. Profe, de repente no veo bien porque está la pantalla muy pequeña, sí es natural porque están algunos de ustedes conectados en teléfonos, entonces se sabe que es así. Pues si nos equivocamos no importa, ¿ah? No hay que echarse a morir porque estamos aprendiendo a leer muy bien. Así que a ver si alguien puede leer esto que está acá. El principio de veracidad, el principio de claridad y el principio de brevedad. ¿Quién lo puede leer? A ver. Eh, ¿Veracidad esa? Sí, Ya. Yo creo que adelante. ya. Veracidad, los hechos tienen que ser reales junto con un respaldo o fuentes para poder verificar si es real. ¿Entiende lo que dice aquí, Lilian? ¿Ah? ¿Entiende lo que dice aquí, Lilian? ¿Lo que leyó usted? ¿Lo entiende? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere Sí, decir? ¿Cómo tiene la que ser una veracidad, noticia? la veracidad de los hechos tienen que ser reales, tiene que ser algo real, Es decir, el periodista no puede mentir. ¿Ah? claro. Está claro eso. Si miente o si se informa algo falso, sería antiético. Y de ahí también tenemos que hacerle un guiño a las fake news. Lo que conocen ahí, las fake news, son estas noticias falsas que de repente se publican, ¿sí o no? Ponen ahí a Mia Khalifa y la ponen como una doctora que ha encontrado la vacuna, una nueva vacuna para el COVID y nunca fue porque Mia Khalifa se dedica a otro rubro. Entonces, esto a veces circula por las redes, sí o no que se han encontrado con ello. Las fake news o las noticias falsas se viralizan muy rápido porque circulan a través de los perfiles de redes sociales y la gente los comparte sin más. ¿Ah? Nadie se pregunta si es verdad o no y les da a compartir y se dispersa esa información falsa como si fuera un reguero de pólvora. Entonces, este principio que ha leído Lilian es muy importante. Las noticias tienen que ser sobre cosas reales. Y además, no solamente basta con afirmar esa realidad, sino que hay que respaldarla o citar fuentes para poder verificar si eso es real. Continúa, Lilian, por favor, la segunda característica. Ya. Claridad, los hechos deben ser los más coherentes y autorizados por el entrevistado. Muy bien. Esto quiere decir que cuando una persona va a ser citada, es decir, cuando algunas palabras que dijo alguien van a aparecer en la noticia, tienen que contar con la debida autorización del periodista. No pueden publicar cosas que uno no quiere que aparezcan. Por ejemplo, si usted lo entrevistan en la calle y le preguntan algo,
y usted no quiere que sus palabras aparezcan en la noticia, tiene todo el derecho a decirle al periodista, quiero que sea de forma anónima, o quiero que mis palabras no aparezcan en la noticia. O bien, si quiere usted que aparezca así lo que dijo, ahí entonces da la autorización. Eso significa. Tercer concepto, Lilian. Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Perfecto. Aquí, cuando escribamos nuestras propias noticias, tenemos que saber que hay que ser breves. Y además de eso, sin reiteraciones significa que si tú ya dijiste en una parte de la noticia un detalle, no puedes volver a repetirlo o volver a decirlo en otra parte de la noticia. No es necesario. De hecho, es inútil hacer eso. Porque si ya dijiste la información una vez por escrito, la gente ya la leyó y no es necesario que la lea 3, 4 veces. Si se fijan, las noticias que dan en el matinal, cuando uno está viendo la televisión, sí se repiten durante toda la mañana incluso. Yo me acuerdo que una vez vi un programa, o al menos un pedacito de un programa, porque no me gusta mucho ver los matinales, pero me puse a ver cómo presentaba las noticias en el matinal y me di cuenta que la noticia, cuando apareció el asunto del COVID, le dieron vueltas toda la mañana y toda la mañana estaban en lo mismo. Y después me acuerdo que cambié la tele y me puse a ver otra cosa y volví a sintonizar. Primero había sintonizado la tele como a las 9 de la mañana. Estaban hablando del COVID. Y después, cerca de las 12 del día, todavía seguían con lo mismo. Era repetir, repetir, repetir la información. Realmente no sé para qué será eso. ¿Ah? Si será para poder que la gente se aprenda esto, que lo asimile como algo tan verdadero, porque tanto que se lo repiten se le va quedando en la memoria, o es casi un insulto a la inteligencia humana, porque si te dicen las cosas una vez, basta y sobra. Y sobre todo en el plano escrito, acá en las noticias, cuando estemos escribiendo, basta con que digamos una sola vez un detalle y sobra. Por eso, cuando en tu titular digas una palabra, no la pongas de nuevo en la noticia porque ya está en el titular. Continuamos. Generalidad. ¿Qué significa la generalidad? El principio de generalidad, Liliana, a ver. Eh, gener- ah, Se me perdió. Generalidad. Ya, acá. La noticia debe ser de interés social y no particular. Eso es. ¿Ah? Debe importarle a la gran mayoría de la gente, no solamente a un grupo pequeño. Le voy a poner un ejemplo. Si informamos sobre que el colegio Luis Morbriones volvió a su segundo semestre a través de las clases a distancia, ¿ya? Eso nos va a importar a nosotros, los profesores que trabajamos en el Luis Morbriones, ustedes que son los estudiantes, pero si yo le pregunto a una persona que vive en Iquique si conoce el colegio, probablemente va a decir que no porque vive lejos. Lo mismo si le pregunto a una persona de otro país, no va a tener relevancia, no tiene importancia esa noticia para él. En cambio, si le informamos algo que tiene que ver, por ejemplo, con, pongámosle el caso, descubrieron nueva vacuna contra el COVID, ya, eso sí, está en la palestra, entonces todo el mundo conoce de ese detalle y le va a interesar a muchos. Ese es el principio de generalidad. Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. No falta explicación porque ahí está claro. Novedad. Los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros. Hay que sorprender al lector con lo que se dice. Lea, por favor, ahora, Lilian, el interés humano. Interés humano. La noticia debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o emocional en los receptores. Perfecto. Esto quiere decir que también la noticia te puede llegar a emocionar o puede despertar emociones. Hay veces que hay noticias que te van a causar felicidad profunda. Hay otras noticias que te van a causar indignación, otras noticias que producen impotencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que durante estas vacaciones de invierno se me ocurrió ir a San Javier, que queda por Santa Elvira, Cerrillo, andábamos por ahí, y en ese camino que queda frente a la comuna de Goyelhue, al sector de Goyelhue, hay un recordatorio, hay una especie de animita por ahí, ¿no? En la carretera. En ese camino que va subiendo el cerro, que tiene muchas curvas, hay una parte donde hay una animita. Y en esa animita hay una gigantografía, una foto gigante, grande, de una chica. Y es una chica que mataron hace un tiempo atrás acá en Valdivia y la encontraron, y precisamente hicieron este recordatorio ahí porque encontraron su cuerpo ahí, ¿no? O sea, estuvo perdida varios días, la familia desesperada la buscaba por todos lados y hasta que la encontraron muerta allí. Como lo que pasó con el caso de Cintia Cortés, ¿ah? También la encontraron ahí muerta en el sector
del Parque Jardín Botánico de nuestra Universidad Austral. Y estas noticias causan emociones en los lectores. Hay interés humano, ¿no? Cuando pasan estas noticias, sobre todo trágicas, nos emocionamos, sentimos emociones diversas cuando leemos esos textos. También otras, como por ejemplo cuando alguien gana una medalla de oro, ¿cierto? En una competencia. Todavía Chile no ha ganado medallas en los Juegos Olímpicos, pero qué alegría cuando alguien logra algo así, ¿cierto? Eso es el interés humano. Proximidad. Los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. Si estás leyendo una noticia que ocurrió algo aquí, en Valdivia, tiene más interés que si estás leyendo algo que ocurrió en otra parte del mundo. Prominencia, lea lo que dice prominencia, Liliana, a ver. La noticia provoca mayor interés si las personas involucradas son importantes o conocidas. ¿Se acuerdan cuando murió Felipe Camiroaga? Ahí se cumplió este principio de prominencia, porque toda la gente le importó, le provocó mayor interés porque era el personaje que había fallecido en trágicas circunstancias, era un personaje muy querido por la audiencia chilena. Era un comunicador que tenía programas en televisión y la gente lo quería mucho porque era una persona muy carismática. Entonces, cuando muere Felipe Camiroaga en ese accidente camino a la isla Juan Fernández, se volvió un ícono, ¿eh? Esto apareció en las noticias y provocó mucho interés en las personas porque era un famoso el que apareció en la noticia. Además, incluso yo me acuerdo que se imprimieron tazones, toallas con la imagen de Felipe Camiroaga porque fue tanto el cariño que se demostró con esta persona que fue mucho el interés que despertó su inesperada partida. Y me acuerdo, en Santiago estaba en ese año, en Estación Central, había un lugar donde la gente fue a dejar sus especies de regalos para conmemorar a este gran comunicador chileno que falleció en trágicas circunstancias. Entonces, cuando las personas involucradas son importantes o conocidas por la gran mayoría, la noticia va a provocar mayor interés. Elena, ¿está ahí? Sí, profesor. Muchas gracias Lilian por su lectura, muy, muy buena lectura. Gracias. Y Elena, a ver, el principio de consecuencia, ¿qué quiere decir ahí consecuencia? ¿Leo lo que dice? ¿Sí? Tiene interés noticioso todo lo que afecte a la vida de las personas. Perfecto. Más que lo que afecte a una empresa, lo que afecte a un grupo de personas, importa más lo que afecte a la vida de las personas. Por eso hay un tipo de periodismo que a mí no, en lo particular no me gusta mucho porque no lo consumo, pero hay otras personas que sí les gusta, que es el periodismo de farándula. ¿Por qué el periodismo de farándula vende? Porque se preocupa de saber lo que están haciendo las personas, afecta a la vida de las personas. Y de hecho están ahí, todo el mundo quiere saber qué le pasan a estos famosos, qué está cocinando la Luli, por ejemplo, no sé. Entonces, eso sí tiene el principio de consecuencia. Importa o tiene interés noticioso todo lo que afecta a la vida de las personas. Elena, siguiente concepto. Oportunidad. Mientras más rápido se dé a conocer un hecho noticioso, mayor valor posee. Exactamente. Aquí viene el principio de golpear. Golpear antes era lo que hacían los diarios que competían. ¿Quién publicaba primero una noticia? Ahora ya, eh, con el tema de la tecnología, esto casi no ocurre porque ahora es tan instantánea el flujo de la información que ya incluso no es como antes. Antes había que hacer una verdadera competencia para llegar a publicar primero que el otro medio. ¿Qué diario le ganaba a otro diario de publicar primero una noticia? Ahora no, ahora con un clic basta y sobra y ya se publicó la noticia antes que salga incluso en el formato impreso, ya está publicado en internet. Por eso usted cuando de repente suena la alarma de bomberos, acá, no sé si alguien tiene esa costumbre, acá en Valdivia suena la alarma de bomberos, hay incendio y uno empieza a buscar ahí en estas páginas como por ejemplo Informa al Minuto. Hay una página muy buena en Facebook que se llama Informa al Minuto. O si no en Avisos Valdivia, si alguien sabe de dónde está ocurriendo el incendio. Más que nada, no por alimentar el morbo, sino que solamente también en algunas ocasiones eh, saber si es que a lo mejor algún familiar suyo está en problemas, entonces por eso uno quiere saber dónde está ocurriendo el siniestro. Y la información viaja muy, muy rápida. Cuando hay un accidente de tránsito, igual también se publica en las redes sociales y la gente conoce estos detalles de forma casi instantánea. Apenas está sucediendo, ya está publicándose.
Antes no, antes los diarios tenían que esperar un día para que aparezca la noticia fresquita en la mañana. El desenlace hace referencia a que algunas noticias mantienen el interés del público en espera del desenlace que puede resultar sorprendente. Hay algunas noticias que van a durar más de una sola edición. A veces una noticia no tiene todavía su final, sino que puede ocurrir al día siguiente o una semana después. ¿Ya? Por ejemplo, cuando están juzgando a alguna persona que cometió un delito, se dice, se abrió una investigación que va a durar 90 días, ¿cierto? Y después de 90 días se publica otra noticia dando el fallo que dio el juez para ver si a esa persona la condenaron o no. Eso se refiere al principio de desenlace. Hay noticias que van a ser como series de Netflix, te van a dejar así metido con el final abierto y uno espera hasta la siguiente edición para saber si termina en algo bueno o algo malo. Sobre el tema hay que decir que todas las noticias también tienen un enfoque de tema y hay temas que a uno le gustan y a otros que no. Por ejemplo, a mí no me gusta tanto el fútbol, pero hay otros amigos que tengo que son fanáticos del fútbol. Entonces las noticias que son relacionadas al fútbol, yo generalmente no las leo mucho, pero mis amigos sí. Entonces, según el tema y según el gusto del cliente o el gusto del lector, también las noticias relacionadas con ciertos ámbitos que al ser humano resultan atractivas en sí mismos son más atractivas. Y por último está el servicio. El enfoque del servicio en la noticia tiene que ser algo que te sirva, algo que te ayude. Por ejemplo, tomar decisiones, saber qué hacer en caso de que la noticia diga una cosa. ¿No? Pues bien, muchas gracias, Elena, también por su lectura. Aquí adelante van a encontrar ustedes ahora en la página 2 de la guía, estamos viendo la segunda página de mi guía, y van a encontrar ustedes el modelo y estructura de la noticia. Aquí he puesto este elemento que va a ayudar a entender mejor cómo se distribuye el texto. A propósito de lo que hicimos la semana pasada, la tarea que hicimos la semana pasada tiene exactamente el mismo enfoque que esto que está viendo acá. Lilian, me parece que también usted me envió por el WhatsApp la tarea que hizo, así que yo creo que ahí está, la recibí, la vi antes de empezar esta clase. Y acá tenemos lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, pero acá tenemos graficado una noticia y ahí están todas sus partes. Parte, por ejemplo, esta noticia con el epígrafe que dice hallazgo histórico. Después, lo primero que uno puede reconocer en una noticia es su titular, porque está escrito en letras grandes, letras más oscuras. Ahí dice, descubren ciudad más antigua de Europa. Y la bajada de título dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Y aparece el resto de la noticia, ahí está el lead o entradilla o encabezado que se llama, que es este primer párrafo de la noticia, donde aparecen todos los elementos que responden a las 5 preguntas del periodismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y luego el cuerpo de la noticia da más información al respecto, pero de forma más detallada. Prácticamente uno leyendo solamente el titular de una noticia debería quedar medianamente informado, pero si no, podrá leer el resto entonces y podrá informarse más. ¿Cómo redactar un buen título? Aquí también les he dejado un espacio, un recuadro donde dice cómo redactar un buen título. Si quieres redactar un buen título, que es lo que hicimos la semana pasada, aquí aparecen algunos consejos. No hay reglas inflexibles para titular, pero podemos identificar 3 formas frecuentes de presentar un título. Por ejemplo, presentar una acción, incorporar un verbo, como cuando dice, procesan por fraude a alcalde de Peumo. Ahí está en pantalla, ¿cierto? El titular. Procesan por fraude a alcalde de Peumo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Cuál es el verbo o cuál es la acción que aparece allí? ¿Procesan? Procesan, muy bien. Este es el verbo, procesan. Entonces, cuando dice verbo, no se olviden, un verbo es una acción. Presentar una acción es una forma de escribir titulares. Hacer un anuncio, también se puede anunciar algo, como por ejemplo esta que está acá. Droga oral promete evitar la infección del virus del SIDA. Y acá aparece realizar una síntesis, un resumen. El título resume de lo que va a tratar la noticia. El futuro del altiplano. Ahí tienen un ejemplo de cómo funciona ese sistema. Y acá a la derecha he redactado otro párrafo que dice lo siguiente. Miren. Se dice que un buen titular de noticia no debe exceder las 10 o 12 palabras. No se olviden de esto. Cuando estemos escribiendo titulares, no se excedan de las 10 o 12 palabras. 12 palabras como máximo, ya más significa que no está bien escrito. Tiene que ser sintético el titular.
ya que si pasamos este límite, es probable que el lector no tenga interés en leerlo. Un buen titular es preciso, conciso y directo. Es el perfecto resumen de toda la noticia. El buen redactor de noticias debe enganchar al lector a su texto noticioso, produciendo polémica o impacto en su opinión. Este es el cuadro que les he dejado aquí para que no se olviden de esto, no más de 10 o 12 palabras. Y esto se va a aplicar en los ejercicios que veremos a continuación de la página 3 en adelante. Miren, aquí en la página 3 vamos a hacer referencia nuevamente al fenómeno de la pirámide invertida, que si vamos al libro de la semana pasada, yo les presenté esto en la página 16 y salía así, miren, así, ¿ya? Ahí. Ustedes me dijeron, profe, eso es un triángulo invertido. Claro, para los que saben geometría, esto es un triángulo invertido y muestra el fenómeno de poner arriba lo más importante y luego en el cuerpo de la noticia lo menos importante. Y este flujo de información se conoce como el fenómeno de la pirámide invertida. Ahí está. Ahí lo puse de nuevo, pero con una pirámide. Los primeros corresponsales de prensa que les tocaba cubrir hechos noticiosos tenían un problema. Cuando estaban lejos de otra ciudad y tenían que enviar la información, no tenían teléfono. Entonces había que hacerlo a través del telégrafo. Y el telégrafo era un dispositivo que emitía sonidos, pitidos largos y cortos. Y la combinación de esos pitidos largos y cortos daba a entender mensajes en palabras que el telegrafista tenía que traducir. Entonces, como era algo bien complicado, no se podía hacer tan largo el trabajo. Había que, el periodista tenía que enviar lo más importante de inmediato para que no se vaya a quedar atrás. Y además el editor era el que recortaba la noticia. Si tenía demasiadas palabras, recortaba la noticia, la hacía más pequeña, la resumía. Entonces, por eso el periodista enviaba la información más importante al comienzo de la nota para luego ir mostrando lo menos relevante. Esa técnica de redacción periodística se conoce como el fenómeno de la pirámide invertida. Acordémonos de los conos o de los embudos. Cuando queremos echar un líquido dentro de una botella, vamos a usar un embudo, porque es la mejor forma para que no se derrame nada. Lo mismo pasa con la información. Por el lado más ancho de la pirámide invertida entra lo que está en el título de la noticia, lo más importante, lo más relevante. Y luego se va añadiendo los detalles menos importantes hasta llegar ya al cuerpo de la noticia o a los complementos. Ejercicios prácticos. ¿Qué tarea van a hacer ahora durante estas semanas? Aquí les voy a dejar algunas. Miren, vamos a ver que en esta página, la voy a hacer más pequeña para que se vea, miren, en esta página, la página 3 de la guía, hay 5 textos, hay 5 hechos noticiosos escritos ahí en breves palabras, pero lo que hay que hacer es leer cada uno de los siguientes hechos noticiosos y redactar un titular para cada uno de ellos. Lo que debes hacer en esta ocasión es resumir la información y no pasar de las 10 o 12 palabras como máximo, como dice la regla de arriba. Aquí te puedes guiar por este ejemplo. Ahí tenemos el hecho noticioso número 1 y abajo tenemos el titular que se redactó para esa ocasión. Vamos a leer el ejemplo para que se entienda mucho mejor, así entendemos bien cómo se hacen los ejercicios. A ver, Elena, nuevamente, por favor, usted, Elena, ahí ya que ha leído muy bien, lea el hecho noticioso número 1. ¿Qué dice? Locatarios exigen a autoridades municipales reapertura de locales en fase 2. ¿Era esa? Ahí lo que leyó fue el titular. Yo le pedí que leyera lo que está antes, el hecho noticioso. Otra vez. Hecho noticioso número 1. Arriba está. La municipalidad para exigir que se pueda abrir el comercio en fase 2 del plan paso a paso, debido a las innumerables pérdidas que sufren los locatarios producto del confinamiento en pandemia. Eso es. En ese hecho noticioso muestran algo que está pasando tal cual en nuestro país y muchas veces ocurre en varias ciudades. No sé si ustedes se han dado cuenta que independiente de la fase en donde estemos, abre el mall. El mall nunca cierra. Y el mall, independiente de la gente que entra y sale, al menos las tiendas que están allí reciben ganancias, ¿ya? Las tiendas no pierden porque siempre están ahí abiertas al público. Si estamos en fase 1, entra menos gente. Si estamos en fase 2, ya puede entrar más gente con permiso de desplazamiento y todo eso. Ahora que estamos en la fase 3, basta con tener el pase de movilidad y
Y si se fijan ustedes, el mall está más lleno que antes. También es mayor el riesgo. Pero fíjense que los locales comerciales pequeños en fase 2 no podían abrir. Entonces, por eso, ahí este hecho noticioso narra la historia de un grupo de comerciantes que se juntó afuera del edificio de la municipalidad para exigir que se pueda abrir el comercio en fase 2 del plan paso a paso. Debido a las innumerables pérdidas que sufren los locatarios, porque pierden los que tienen locales pequeños, entonces, producto del confinamiento en pandemia, producto de las cuarentenas, pierden dinero los locatarios de pequeñas empresas, ¿ah? En comparación con las grandes que no pierden nada, o que pierden menos. Entonces, todo eso que está ahí en 3 líneas, yo lo he resumido en un titular que dice: locatarios exigen a autoridades municipales reapertura de locales en fase 2. Si se fijan, todo el hecho noticioso descrito arriba con muchos detalles, lo he resumido para transformarlo en titular de noticia. Porque en el titular hay que informar específicamente, con mucha precisión, qué fue lo que pasó. Y eso no debe pasar las 12 palabras. ¿Cuántas palabras tiene este titular? Locatarios exigen a autoridades municipales reapertura de locales en fase 2. ¿Cuántas palabras tenemos ahí? A ver, cuéntenlas. 9. 9, ¿segura? A ver, 1, 2, 3, Locatarios, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. no, Más el 2. más el 2, que también es una palabra, 11 palabras. 11. ¿Ya? ¿Se cumple la regla? Sí, porque Sí. arriba decía, un buen titular no debe exceder las 10 o 12 palabras, ¿ya? Ujú. Y que sí está bien redactado eso. Entonces, lo que tenemos que hacer con el resto de textos que salen acá abajo es lo mismo. Leemos el hecho noticioso y escribimos debajo el titular, que no debe pasarse de 12 palabras y debe ser el resumen perfecto de los hechos noticiosos que salen en los cuadrantes de arriba. Por ejemplo, dice, en el número 2 dice, varios usuarios de redes sociales comentaron en sus perfiles el grave caso de la falta de vacunas del laboratorio Pfizer, que dejó a más de 80.000 personas sin su segunda dosis. Esto fue medio inventado, ¿no? El texto para que sepamos, pero tiene un poco de verdad, porque claro, también es verdad que en algunos lugares se acabó la vacuna Pfizer. Como buen chileno, no se contabilizó la cantidad necesaria que había que tener, entonces llegó la gente a vacunarse y no estaba la segunda dosis de la Pfizer. Así que sí, esto tiene un poco de verdad. ¿Cómo podría usted redactar un titular sobre eso, sobre ese hecho noticioso? Ahí le dejamos el espacio. Hecho noticioso número 3. Lilian, ¿estás ahí, Lilian, todavía? Sí, profe. Número 3, por favor, lea el número 3. Ya, un momentito, vamos a poner mis lentes. La número 3, ya. Dice, para felicidad de los fanáticos, un reconocido restaurante valdiviano que ofrece comida, bebidas y videojuegos iniciará su reapertura este lunes, respetando el aforo máximo, y se comunicó que en la actual fase 3 podrá atender tanto en el sector terraza como en el interior del local. Eso es. Hay un local en Valdivia, un restaurante que en fase 3 ya ahora puede atender en la terraza y también puede atender en el interior del local, con sus debidas distancias entre personas, por supuesto. Hecho noticioso número 4. Ahí le voy a pedir a Alejandro, por favor. Alejandro Marinao, que está ahí. Alejandro, ¿estás? Sí, aquí estoy. ¿Cuál me había dicho? Número 4. Está en pantalla. Ya. La palta. Una delicia de fruto codiciada por todos. Esta semana bajará de precio, comunicó el dirigente de agrupación de locatarios de ferias libres de la región de Los Ríos. La baja en los precios constituiría al menos un 15% respecto al valor actual por kilo. Muy bien. Alejandro tiene un cierto tinte de voz como periodista. Le suena como si estuviera leyendo las noticias en la tele, ¿eh? Muy bien. Gracias. Sí, le suena muy bien la voz. Eso es. Y hecho noticioso número 5. Don Víctor Gallardo, ¿está ahí, Víctor? Víctor, ¿está ahí, Víctor? Sí, sí. ¿Qué leo? El número 5, por favor. Hecho noticioso número 5, que está ahí abajo. Eh,
Desde el lunes 2 de agosto comenzará a realizarse los pagos de la tercera cuota del ingreso familiar de emergencia. Se lee IFE, ¿Sí? IFE, beneficio que va en ayuda de los hogares chilenos más vulnerables. Eso es. Entonces, estos hechos noticiosos que han leído ustedes también, hay que transformarlos en titulares. Para eso tienen los espacios ahí marcados en los cuadrantes más oscuros. ¿Ya? Esa es la tarea que hay que hacer, la tarea número uno, que hay que hacer en esta nueva guía de aprendizaje. Y vamos a la última página para hacer algo similar, pero ahora en esta ocasión, ahora vamos a presentar noticias o fragmentos de noticias más grandes, en donde les voy a pedir que escriban no solamente un titular, sino que hagamos lo mismo de la semana pasada. Redactemos un epígrafe en el sector de arriba, un titular aquí donde está el espacio más grande y una bajada. El titular lo podemos hacer con letras grandes, porque como siempre los titulares tienen letras grandes, hágalo con letras más grandes. ¿Ya? Epígrafe, titular y bajada para cada texto. Les voy a contar que la roja femenina, quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, debería decir 2021 porque me equivoqué, ¿cierto? Puse 2020, tras caer ante Japón por 0-1. Y además pasó algo, que la futbolista Yanara Aedo, al momento de salir del partido, sufrió un traumatismo encefalocraniano, se golpeó la cabeza. Y fue la futbolista trasladada al servicio de urgencias Sendai Medical Center. Le pasó un accidente a esta jugadora chilena en un partido que estaba debutando en los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿cómo podemos poner aquí un epígrafe, un titular y una bajada? Hay que escribirlos como lo mismo que hicimos la semana pasada. Usted, según el texto que está abajo, redacte por favor un epígrafe, un titular y una bajada. Y la siguiente noticia que he dejado para que puedan ejercitarse también es esta, que tiene que ver con una terrible noticia para los que somos amantes del rock. Una nueva noticia sobre un fallecimiento remece al mundo de la música y especialmente a los seguidores de Slipknot, una banda surgida en 1995. Falleció el baterista Joy Jordison, quien fuera baterista y uno de los miembros fundadores de esta banda estadounidense surgida en ese año. Su trayectoria en el grupo de metal alternativo finalizó en 2013. Según se desprende del comunicado emitido por la familia del artista, murió mientras dormía. Sin embargo, no se especificó si padecía de alguna enfermedad o complicación de salud. Nos rompe el corazón compartir la noticia de que Joy Jordison, prolífico baterista, músico y artista, falleció pacíficamente mientras dormía el 26 de julio de 2021, señala el documento. Para aquellos que conocieron a Joy, entendieron su ingenio rápido, su personalidad gentil, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado por la familia y la música. Dijeron también junto con informar que el funeral será, como era de esperarse, privado. Así que sobre esta noticia, también te voy a pedir que escribas un epígrafe, un buen titular que resuma lo que está abajo y una bajada de título aquí en esta parte, ¿ya? Ahí están delimitados los espacios en esta cuarta página de nuestra guía de aprendizaje de la primera entrega del segundo semestre. Y para finalizar también la clase de hoy y además dejarte invitado a que puedas seguir ampliando lo que aprendes, te voy a dejar dos recursos en la web a los que puedes disponer. Lo primero, te voy a mostrar que en este enlace que tenemos aquí, en el enlace de YouTube que está ahí, que puedes copiar y pegar o puedes bien, buscar en internet, o bien acceder mediante el código QR que está ahí al lado derecho, vas a poder aprender más sobre titulares para la prensa escrita con una videoclase de la profesora Michelle Rosas. Encontré esta videoclase muy muy buena de una profesora de Perú que nos cuenta cómo redactar buenos titulares. En este video podremos encontrar qué elementos debe contener un titular, cuántos tipos de titulares existen y también algunos ejemplos. En esa videoclase está esa información para que la puedas estudiar con más detalle. Y abajo dice que si te perdiste alguna de estas clases de lenguaje en esta asignatura con este profesor, también te dejo el enlace de siempre, que es a la lista de reproducción de mi canal personal de YouTube, donde puedes encontrar todas las clases que hemos tenido desde marzo hasta la fecha. Incluso la que estamos viviendo en este momento, como es costumbre, se va a subir también a esa lista de reproducción. Puedes acceder mediante el enlace de YouTube que está acá abajo, o bien con el código QR que se encuentra al lado izquierdo de la tabla.
Y eso es lo que compete a nuestra primera guía del segundo semestre. Ahí sale claramente al lado derecho y superior que dice primera entrega, para que no se pierdan. ¿Ya? No se olviden que este jueves a las 9 de la mañana, de ahí, de las 9 a las 13, vamos a estar entregando guías en el colegio y además también el día viernes, eh, junto con las canastas de alimentación Junaep, que son en este caso 100 y hay que ir a buscarlas por orden de llegada, ¿ya? Son poquitas, pero necesarias. Em, También agregar que lo que estamos viendo acá nos va a llevar a la tarea del semestre que vamos a componer en base a este poema. El semestre pasado estuvimos viendo la historia de Carlos Pessoa Vélez, que cuenta en su poema Nada, la historia de un joven que encontraron muerto en un pueblo donde él vivía. Entonces, esta historia nos va a dar un insumo para poder realizar la actividad que viene a continuación, que va a ser transformarlo en noticia. Vamos a transformar ese poema en noticia y para eso está la página 22 de esa guía de aprendizaje número 1, para que tú puedas escribir ahí, delimitada cada espacio, para escribir una buena noticia sobre ese hecho que se cuenta en el poema de Carlos Pessoa Vélez, ¿ya? Así que este libro, si no lo tienes, también pregunta por él el día jueves, porque yo dejé unas copias ahí disponibles, son pocas, pero los que lleguen primero pueden obtener una copia impresa de estos libros, de los de lenguaje, ¿ah? Están ahí, los dejé en una cajita ahí en la sala de profesores, así que pregunten por ellos. En la parte de abajo de los casilleros ahí dejé unas cajas que tienen estos módulos para que los puedan retirar y puedan llevarse uno para su casa, cada uno los que lleguen primero, ¿ya? Si no, recuerden que siempre contamos con la versión digital de todos nuestros documentos y guías de estudio que se van a encontrar a través de el enlace que está publicado en la foto de portada de Facebook, para que puedas entrar siempre a ellos y verlo desde cualquier dispositivo, ¿ya? No necesariamente tenerlo impreso, sino que lo puedes ver desde cualquier pantalla de dispositivo móvil o computador. Así que sin más que decir, te doy muchas gracias por venir a esta clase, te doy un gran abrazo, te animo a que tengas un excelente segundo semestre y no se olviden que si tienen dudas, preguntas, consultas, pueden hacerlas por WhatsApp a mensajería privada o bien por el grupo del curso también, que siempre estoy atento leyendo sus comentarios. Cuídense, que estén muy bien, nos veremos en 7 días más. Soy tu profesor Claudio Aranda, nos vemos, chao, chao. Buenas noches, profe. Adiós. Buenas Buenas noches, profe. profesor. Buenas noches. Chao. Chao, chao.